Esto es Los Vigilantes. En mi angustia te llamé y escuchaste mi oración. Me alumbraste con tu luz en medio de la oscuridad. Como tú no hay otro Dios, a tu nombre cantaré. Tú me llenas de valor, con tu fuerza venceré. Eres mi roca y mi salvación. Te llamo fortaleza mía. Eres mi castigo, mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio. En ti yo confiaré. En mi angustia te llamé y escuchaste mi oración. Me alumbraste con tu luz en medio de la oscuridad. Como tú no hay otro Dios, a tu nombre cantaré. Tú me llenas de valor, con tu fuerza venceré. Eres mi roca y mi salvación. Te llamo fortaleza mía. Eres mi castigo, mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio. En ti yo confiaré. Te llamo fortaleza mía. Eres mi castigo, Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio. En ti yo confiaré. Te llamo fortaleza mía. Eres mi castigo, mi libertador. Dios mío, tú eres mi escudo, mi alto refugio. En ti yo confiaré. ¿Qué tal, amados hermanos? Dios les bendiga. Estamos reunidos para hacer una serie de podcasts para edificación de la iglesia. Esperamos sea de bendición esta serie de los vigilantes, hablando del evangelio. Me presento, soy el pastor Alejandro Martínez de la iglesia Misio. Ustedes ya me conocen, amados hermanos. Y conmigo también está Quique y Fer. Los dejo que se presenten. Quique, si quieres presentarte. Bueno, mi nombre es Luis Enrique Rosas y bueno, estoy aquí también participando con estos temas. Fer.
Buenas tardes, Fernando Frausto, y pues vamos a andar aquí estudiando un rato. Amén. Una de las cosas más importantes dentro del cristianismo, el eje central de nuestra teología, tiene que ser el evangelio. Pero en ocasiones, en base a la cultura, en base a las raíces, hemos mal entendido el evangelio. Y estaremos tratando el día de hoy precisamente sobre ello. Quique, ¿nos puedes hablar un poco sobre lo que es el evangelio? ¿Qué entiendes? ¿Cómo adquiriste tú el conocimiento del evangelio? El evangelio, bueno, yo creo que muchas veces no se nos explica qué es el evangelio, ¿verdad? No simplemente decimos vamos a la iglesia porque creemos en Dios y ya. Pero el evangelio como tal quiere decir pues las buenas noticias. Pero ¿las buenas noticias de qué? ¿Cuáles son esas buenas noticias? ¿Qué es lo que anuncia este tal evangelio? La escritura dice que nosotros el ser humano está bajo condenación, que vivimos bajo el pecado, que estamos condenados por la eternidad porque vivimos en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios a través de su palabra nos anuncia el evangelio, que son estas buenas nuevas. No puede haber unas buenas nuevas si antes de eso no hay unas muy malas noticias, ¿verdad? Entonces, el evangelio es eso, que el Hijo de Dios vino a este mundo para salvarnos. Pero ¿cómo es que nos vino a salvar? No sé si tú quieras aportar algo, Fer. Pues bueno, bien como comenta Enrique, tenemos todas las buenas nuevas y toda la salvación que Jesús trajo consigo. Era un plan que estaba escrito ya desde mucho antes que nosotros existiéramos, incluso como seres vivos. Debemos entender eso, que es un plan que ya estaba ideado, no es algo que a Dios se le ocurrió hacer, ni fue una reacción por ver que la humanidad comenzó a perderse. Esto es algo que el Señor ya tenía estipulado que pasase de esta forma. Y bueno, lo más hermoso de todo esto es que la Biblia habla también de que habla a aquellos pocos que están realmente destinados a abrir sus oídos y sus ojos al Evangelio. Cabe recalcarlo, ¿verdad? Porque aunque el Señor ama a toda su creación, realmente su Evangelio no es para toda la gente. Suena un poco tal vez elitista, pero bueno, así fue como el Señor lo designó y es la forma en la que el Señor le plació, ¿verdad? Ahora sí que todo lo que podamos nosotros hablar acerca de Jesús, toda su obra, toda su vida, el pequeño ministerio que tuvo en cuestión de tiempo, porque la verdad es que fue muy poco tiempo. Yo creo que si el Señor hubiera tenido destinado desde la eternidad predicar más tiempo, bueno, hubiera tenido a lo mejor un impacto diferente, pero tenemos que entender que un hombre que se levantó 3 años, ¿sí?, a predicar la palabra de Dios, a traer las buenas nuevas del Señor, a venir a quitar todo ese velo y a explicarnos la palabra del Señor de una forma más sencilla para nosotros, revolucionó de tal forma el mundo que incluso la era se tuvo que dividir, ¿verdad? Se tuvo que dividir entre el antes de Cristo y el después de Cristo. No ha habido ninguna otra persona en el mundo que haya logrado hacer que hubiera un parteaguas incluso en las eras, más que el mismo Jesús. Entonces, si vamos realmente abarcando el tema, Jesús tuvo impacto no solamente en la vida del creyente, ¿sí?, sino tuvo también impacto incluso en la vida del ser humano en su ámbito pues, normal o natural, ¿no? O sea, hay muchas cosas que en base a Jesús empezaron incluso a salir, ¿no? Es importante recalcar también ese punto. Y pues bueno, el chiste de esto pues es ir viendo o desglosando lo más que podamos qué es el Evangelio, cómo lo fue introduciendo desde mucho tiempo atrás, cómo se fue introduciendo y cómo fue que Jesús vino y simple y sencillamente dio cumplimiento, ¿verdad? Y nos recordó lo que ya sabían, o lo que ya sabíamos, simplemente reforzó todo y dio una serie de enseñanzas aún más grandes, ¿verdad? Así es.
Lo podemos ver, como mencionas, Fer, en el camino de Emaús, aquellos discípulos que por una situación u otra estaban alejándose de su responsabilidad, ese camino dejando atrás las enseñanzas, por decirlo de alguna forma, de Cristo. Y el Señor se les aparece en el camino a Emaús y precisamente les habla esto, ¿no? Que todo el Antiguo Testamento era una sombra de lo que habría de venir. Como los profetas y la ley hablaban de Cristo. Cristo es el Evangelio, Cristo es lo que nos sustenta. Es en Él en quien tenemos la plena confianza de ser salvos. No por obras, no por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, sino es por lo que Él ya hizo en la cruz. Esa es una forma de entender esa buena nueva. Es un regalo. ¿Cuál es ese regalo? Que nosotros siendo malos, Cristo murió por nosotros. No merecíamos absolutamente nada, sino la ira de Dios. Eso es lo que merecíamos. Pero Él recibió el castigo por nosotros. Él recibió y aguantó el menosprecio de la humanidad por amor. Pero bien lo dice Fer, no es a todos. Aunque suene feo, aunque suene gacho, aunque a veces nos crean VIP y nos ataquen por esta posición, la verdad es que la obra está en Cristo Jesús. La obra está en Él y Él determina, Él es dueño. Juan 17 así lo menciona. De los que tú me diste, ninguno he perdido. Entonces, he aquí que el Señor salva a los que ha salvado. Una vez más, suena muy gacho, suena muy cruel el decir que algunos no recibirán el Evangelio en su corazón. Pero seamos honestos, ¿quién quiere el Evangelio? ¿Quién busca el Evangelio? ¿Quién se levanta un día y dice, yo amo al Señor? No es así. Es el Señor quien por una situación u otra siempre nos atrae a su gracia. Nadie en la historia ha buscado al Señor. El Señor es quien los busca. Así lo dice Romanos, ¿no? No hay quien busque a Dios. No hay bueno, ni siquiera uno. Y si tú te crees bueno, creo que necesitas ir a la Escritura y ver lo que dice la Escritura del hombre. Y he aquí la mala noticia. Una mala noticia que todos están perdidos sin Cristo. ¿Nos puedes hablar respecto a la mala noticia, Quique? La mala noticia, una muy mala noticia. Cuando el ser humano en el Edén, cuando Adán y Eva desobedecen ante el Señor, dice la Escritura que para ellos estaba la sentencia de la muerte, ¿verdad? Pero ¿por qué no murieron en ese momento? Dios les dijo, el día que coman de este fruto, van a morir. ¿Por qué no sucedió? ¿Por qué no murieron literalmente? Bueno, dice la Escritura que fueron expulsados. Y en la misericordia de Dios, Dios tuvo que asesinar a unos animalitos. No sabemos si fue uno o dos. Y de estos vestirlos. ¿Por qué? Porque ahí estábamos viendo el Evangelio. De que el hombre no puede volverse a Dios por sí mismo. Esa es la mala noticia. La mala noticia es de que todos hemos pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, una vez escuchaba, no recuerdo qué pastor, pero decía que el pecado es una traición cósmica. Una traición contra un Dios que es creador del universo y tú estás yendo en contra de esa voluntad y todos lo somos. Cada uno de nosotros hemos pecado contra Dios. Esa es la mala noticia, que nosotros merecemos la condenación eterna. Sin embargo, Dios, por su misericordia, ha decidido tener misericordia, dice la Escritura, de quien Él tenga misericordia. Como decías, Alex y Fer, se escucha duro, se escucha fuerte el decir que quizás el Evangelio no es para todos. Para todos a todos se les expone, ¿no? Todos
Nadie va a llegar aquel día y va a decirle, Señor, es que yo no escuché tu evangelio. Yo creo que todos lo van a escuchar. Sin embargo, no todos lo van a recibir. El recibirlo está de parte de Dios. Que el Señor prepara el corazón, prepara la vida y nos llama y nos abre el entendimiento para poder entenderlo. Esa es la mala noticia. Algo que decías, Alex, que hace rato antes de comenzar, cuando hablábamos de la tal oración de fe que muchos cristianos utilizan, donde dicen, vamos a orar para que recibas a Cristo en tu corazón. Esa no es algo bíblico, ese pensamiento. ¿Por qué? Porque no es que nosotros recibamos al Señor, más bien el Señor nos recibe a nosotros. Que sería muy distinta a esta oración que decirle, amigo, vamos a orar por ti para ver si el Señor te recibe. Sería muy distinto. ¿Por qué? Porque el Señor tendrá misericordia de quien Él tenga misericordia. La mala noticia es de que el ser humano, en su pecado, ha decidido darle la espalda a Dios. Esa es la mala noticia. Pero el Evangelio dice que todo aquel que venga a Él en arrepentimiento no será desechado. Y vuelvo aquí, es una obra del Señor. Es una obra que no depende de nosotros. ¿Sí? El Señor pone el querer y el hacer. Si nosotros hoy estamos aquí, no es porque seamos más importantes que los demás. Como decías, Alex, a veces se piensa que somos VIP y no es así. Dios escogió a lo más vil, a lo peor de este mundo, para hacerlos sus hijos. ¿Sí? Ese es el Evangelio. Que Dios se glorifica en lo peor de este mundo, para que Él sea el único que se lleve toda la gloria. Yo en aquel día no le podría decir, es que el Señor me escogió a mí porque yo era más bueno que fulanito. No, yo creo que yo soy peor que muchos que no han venido al camino del Señor. Sin embargo, Él tuvo misericordia de mí. Ese es el Evangelio. Pero entonces quiere decir que somos malos. ¿Somos malos? ¿Por qué? Porque yo soy malo si ayudo a una viejita a cruzar la calle. Bueno. Si doy dinero cada que una persona se acerca a mí en la ventana y doy dinero, pues no creo que sean obras malas. No. ¿Por qué soy malo? Ok. Bueno, aquí es la intención del corazón. Siempre el corazón apunta hacia otra cosa. O sea, ¿por qué ayudas? Aquí el detalle es tu corazón, ¿por qué está diciendo que ayudes a esa viejita? ¿Cuál es el motivo de tu corazón? Ok, la ayudas porque está viejita, pero al cruzarla te sientes el superhéroe del año, ¿no? Mírenme a mí, quizás. Y tan así es que muchas veces hasta lo estamos contando, ¿no? Ayudamos, damos dinero a alguien y, mira, yo le di a fulanito de tal. Y ayudamos a cruzar a la viejita y, esa viejita el otro día yo la ayudé a cruzar. Nuestro corazón está lleno de egocentrismo y hay aquí que queremos la gloria, queremos la honra, queremos ser reconocidos. Y creemos que esas obras, creemos que esa actitud nos da puntos a favor. Pero no es por obras, no es por cosas que hacemos. Todo ha sido dado por gracia, así lo dice Romanos 3:24. No sé si alguien pueda leerlo, por favor. ¿Cuál? Romanos 3:24. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No por cruzar a la viejita. No por hacer buenas obras, ¿no? No por prestarle un peine a este Quique. Ese tipo de obras no son válidas para el Señor. Pero el corazón del hombre está lleno de ídolos. El corazón del hombre está lleno de egocentrismo. Y es ahí que esas obras son contaminadas por el pecado. Así es. Es como el rey Midas, ¿no? Todo lo que tocamos, en lugar de hacerlo oro, lo hacemos podredumbre. Así es.
Creo que tenemos que entender, para quien nos esté escuchando, ¿no? Debemos entender cuál es nuestra situación, cuál fue nuestra situación a través del Evangelio, cuál es nuestra situación ahora, ¿verdad? Pero que aún nuestra situación pasada no nos exime del Evangelio y de lo que trae el Evangelio, ¿verdad? En el sentido de que si yo me mantengo viviendo en mis pecados, en mi maldad, tarde o temprano voy a llegar ante un juez y ese juez sencillamente me va a juzgar, ¿verdad? Si yo fui llamado por Él, bueno, pues Él me va a dar la salvación y un lugar al lado de Él en la eternidad, ¿no? Pero nosotros sabemos qué pasa si no, ¿verdad? Entonces, bueno, para a lo mejor no desviarnos tanto en el tema de la maldad, creo que lo podemos abarcar de otra forma. Sencillamente estamos viendo que, yo preguntaba por qué, entonces somos malos. Sí lo somos, ¿verdad? Pero ¿por qué somos malos? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros caímos, ¿verdad? Morimos espiritualmente, que es a lo que se refería aquí que hace rato. No morimos físicamente, sino morimos espiritualmente. Hubo una separación de nosotros con el Señor. Pero ¿por qué el Señor no tolera vernos de esa forma? O sea, estamos en maldad, ¿verdad? Y creo que son cosas que luego a la gente quiere a lo mejor contestar, pero ¿por qué yo soy malo si yo me siento bueno? ¿Verdad? ¿Quién dice que soy malo? ¿Verdad? Y nosotros sabemos que la Biblia es una escritura inspirada divinamente. Sabemos que es la palabra de Dios y creemos firmemente que es el único instrumento por el cual el Señor se está comunicando a la humanidad en estos tiempos, ¿verdad? Es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y si yo me comparo y voy a la Escritura y me veo frente a la Escritura, me doy cuenta de mi maldad. Pero ¿ustedes creen que eso es algo que el Señor me revela? ¿O yo simple y sencillamente me voy a ver malo contra la Biblia? Es algo que el Señor te revela. Sí. La Escritura es como un espejo, ¿sí? Donde podemos ver tal cual somos. Sí. Y el Señor dice, en el Evangelio dice, si vosotros siendo malos, Él no dice somos buenos que a veces hacemos cosas malas. Él dice, ustedes son malos y por ende todas sus obras llevan algo de maldad. Todo lo que el ser humano hace está contaminado. Aún la mejor obra dice que son como trapos de inmundicia. Aún nuestras mejores obras están permeadas de maldad. ¿Por qué? Porque como decía Alex, somos egoístas. ¿Cuál es la motivación tuya cuando le das a alguien que te quiere sentir dadivoso? O todo lo que no se hace para la gloria de Dios tiene pecado. Todo lo que no se hace para la gloria del Señor es pecado. Así sea una muy buena obra, es pecado. Entonces, es ahí donde todas las facultades del ser humano han sido afectadas por el pecado. Todas. En su pensamiento, en su actuar, él ha sido afectado por el pecado, ¿sí? Por eso es que somos malos. Y bueno, ahora, si yo no conociera del Señor y tú me expusieras todo esto, ya me convencí de que soy malo, ¿verdad? Porque la Biblia lo dice. ¿Qué puedo hacer? Todas me las avientas. O yo te contesto si quieres. Nada. Dale. No, tú no puedes hacer nada. No. Partiendo de ahí, no puedes hacer nada porque realmente tú puedes comprender intelectualmente que estás equivocado, pero tu esencia, tu corazón, no busca el arrepentimiento. Buscamos cubrir o tapar nuestras faltas para creernos moralmente correctos. Pero nosotros no podemos hacer absolutamente nada. No podemos ir al Señor. Suena fuerte, drástico, pero no podemos ir al Señor en arrepentimiento si antes Él no nos ha llamado. Entonces nosotros podemos tener intelectualmente que estamos equivocados. Todo mundo sabe que robar es malo. Pero en alguna ocasión, la mayoría de las personas en alguna ocasión ha robado. Y justifica su pecado diciendo, pues me robé una uva del supermercado y pues todos lo hacen.
pues ese todos nos condena de igual manera. Otros pueden decir, es que pues fue una mentirilla blanca, no afecta esa mentirilla, pero aún esa mentira nos condena. Entonces sabemos que está mal, pero encubrimos ese pecado con moralidad, con obras, con situaciones que queremos cubrirlas. Entonces, ¿cómo o yo qué puedo hacer? Nosotros no podemos hacer nada. Como decía Quique, estamos muertos, espiritualmente estamos muertos, estamos alejados de Dios. Y aún también la muerte se introdujo en la vida del ser humano. Por eso es que nos vamos haciendo viejitos, por eso es que nos empieza a doler el cuerpo, por eso es que se nos cae el cabello, por eso es que pasan cientos y cientos de cosas. Pero debemos comprender, debemos entender que esa muerte espiritual nos aleja totalmente del Señor. Y es que, Alex, perdón que te interrumpa, ¿qué puede hacer un muerto? Apestar. No puede hacer nada, apestar. El ser humano, dice la Escritura, que está muerto espiritualmente. Está muerto. Tú no le puedes decir, está un cadáver en la acera y no le puedes decir, a ver, levántate, vamos al hospital. No puede. Se necesita que ese cuerpo o ese ser tenga vida. Solamente cuando tú empiezas a entender tu maldad, cuando empiezas a comprender todo eso, es porque el Señor te está llamando. De otra manera no sucede. Puedes comprenderlo y ser iluminado, pero si el Señor no te llama, si no te da vida para que vengas a Él, no vas a lograr. Dice que estamos muertos. No está diciendo que el ser humano está enfermo por sus pecados. Está diciendo que está muerto. Literalmente, está apartado de Dios. Necesita tener la vida de Dios para que pueda venir a Él. ¿Sí? Ok. Y entonces, ¿qué sería o qué se entiende por un mal evangelio? ¿O qué no es el evangelio? ¿Qué no sería el evangelio entonces? ¿Por qué las iglesias que se hacen llamar cristianas, muchas no tienen el evangelio en su esencia? Lo quiero ejemplificar lo más sencillo que pueda. Se me viene un ejemplo ahorita a la cabeza. Nosotros sabemos que cuando alguien, por ejemplo, tiene algún problema, está enfermo o algo, hablando, por ejemplo, de instituciones mentales, si lo queremos ver así, instituciones mentales. Se ha comprobado que en las instituciones mentales, a la gente que está enferma, algún trastorno psicológico o algo que tengan, sencillamente les dan una medicina, entre comillas, con lo cual ellos van a hacer que a lo mejor ese trastorno se disminuya. Pero se ha comprobado que muchas veces esos placebos, como los conocemos, no son nada. O sea, simple y sencillamente son pastillitas que le dan a la gente y la gente piensa que esas pastillitas las está aliviando de su malestar o de su padecimiento. Es así como un no evangelio se le vende a la gente y un no evangelio llega a la vida de la gente. Llegan vendiendo ciertas situaciones. Si a mí me está yendo mal económicamente, llegan y me venden a un Dios que me quiere ver próspero, ¿verdad? Y entonces la motivación de mi corazón para ir al Señor no es porque me llama o porque yo le ame, sino porque yo vengo buscando un favor del Señor para yo poder tal vez salir de mi racha económica mala. Si yo traigo, no sé, la muerte de un familiar mío, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesito en ese momento? Pues que me presenten un Dios de consuelo, un Dios de amor, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, esa persona murió a consecuencia de algo que yo hice? Por más consuelo que te puedan vender, por más amor que te puedan vender, nunca vas a dejar de sentirte culpable, si no es que el Señor efectivamente te llama a su lado, a su reino, a su palabra, al evangelio. Entonces, el no evangelio que es todo aquello que se vende del Señor, que no es necesariamente mentira, porque sí, Dios es un Dios que provee, sí, Dios es un Dios que ama, Dios es un Dios que consuela, ¿verdad? Dios es un Dios que imparte justicia, ¿sí? Incluso sabemos que Dios es un Dios de venganza, ¿verdad?
Pero es más fácil vender las facetas bonitas del Señor que vender toda la cosmovisión de lo que lleva, de lo que realmente el Señor representa, ¿verdad? Que cuando regularmente nosotros pasamos por la tribulación y nos vemos encasillados en la esquina sin saber qué hacer, y el Señor dice, solamente volteame a ver y depende de mí, es cuando realmente empiezas a entender todo eso, ¿no? Y empieza a cambiar esa motivación de decir, Señor, yo pensé que venía a ti por esta situación, pero me doy cuenta que te amo. Es como con Job, ¿no? Job tuvo que pasar toda una travesía, ¿verdad? En su vida, en su carne, porque Job fue tocado financieramente, fue tocado en su carne, en su familia. O sea, Job fue un personaje que lo perdió, literalmente, humanamente hablando, todo. Lo perdió todo, a excepción de la vida. Eso fue lo único que no perdió. Y yo, me imagino que cuando Job reniega por primera vez, incluso yo creo que hasta a lo mejor pudo haber deseado la muerte, dado todos los padecimientos que pudo haber pasado. Digo, no podemos afirmarlo, pero bueno, sabemos que Job en algún momento llega a desesperarse. Él dijo que maldito el día que nací. O sea, nació. sí lo comenta, ¿no? Pero ¿qué pasa después? El Señor llega, le hace una serie de cuestionamientos. ¿Dónde estabas tú? Y es increíble que una de las personas más emblemáticas de la fe, ¿verdad? Porque él se mantuvo mucho tiempo en fe realmente, dice, yo de oídas te conocí, mas ahora mis ojos te ven, ¿verdad? Y a nosotros, que no nos ha pasado que nos quiten nuestra casa, que se nos muera nuestra familia, que nos quiten todo nuestro poder económico, andamos batallando con ciertas situaciones. Y digo, con cada uno es diferente el trato, ¿verdad? Pero al final, el nuevo evangelio es vender solamente una faceta del Señor. En una iglesia, las bendiciones. así es, en una iglesia para retener a la gente, y por la parte de la gente que va a la iglesia para sentirse bien, para tomarse su placebo, irse, se pierden toda la semana otra vez, vuelven a ir el domingo y otra vez se toman la pastillita. Y así está. Es un círculo vicioso. Es que te venden los beneficios, entre comillas, de lo que realmente es importante. Porque ¿qué es más importante? ¿Que tu alma se salve o que te beneficies económicamente? A ver, yo aquí tengo entonces una pregunta. Ok, comentaste que por un lado te venden los beneficios, pero yo creo que todos hemos escuchado la contraparte. Entonces ese sí es el evangelio, aquellos que nada más están condenando, aquellos que todo es malo, aquellos de que no toques, no mires, que te vas a ir al infierno y si haces esto te vas a ir al infierno, porque mucha gente no está en los beneficios, sino ya más bien está en esa parte del terror. Estamos hablando de los legalistas, ¿no? Así es. Ajá, sí, porque por una parte están los que venden todos los beneficios y por el otro lado están todos los que... Ya, explícame esa parte entonces. Ok. Yo creo que dice la Escritura que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Sin embargo, creo que hay un punto medio donde nosotros debemos de estar. No en el libertinaje y tampoco en el legalismo. ¿Por qué? Porque el legalismo te dice, yo escuchaba que a estos pastores les llaman que pastores de tendedero. ¿Saben por qué? Porque nada más están hablando de la ropa. No te vistas así, no te pongas esto y eso. Y esto es malo y esto es malo. Yo creo que debe de haber un punto equilibrado donde exista la libertad cristiana, pero sin libertinaje, pero tampoco sin legalismo. ¿Por qué? Porque hay cosas que el Señor nos permite gozar con libertad, ¿sí? Podemos hablar de un sinfín de cosas, pero hay cosas que tampoco están claras en la Escritura. ¿O qué podríamos decirlo? Más bien que no lo mencionan literalmente. Que no lo menciona literalmente. Todo es claro, pero no está mencionado. Ajá, va implícito nada más, va implícito. Por ejemplo, yo vengo de una línea anteriormente, donde ver caricaturas ya era cuestión de pecado. Ver, por ejemplo, Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, ver Naruto, era sacrilegio y era cuestión de excomunión. Entonces,
hay que, esas cosas no vienen en la escritura. El ver anime no viene como tal en la escritura. Sí. Y entonces, ¿ahí qué sería? ¿Sería ser libertinaje o sería ser legalista? Yo creo que como no está, no es explícito en la escritura, va implícito, yo creo que podemos decir en el aprovechar bien el tiempo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me la paso todo el día viendo esas series? Por ejemplo, yo estoy viendo una que se llama Full Metal Alchemist, Bueno. que es muy buena, pero no me la paso viendo todo el día esa serie, ¿no? Yo creo que es qué estoy haciendo yo con mi tiempo, ¿sí? Si yo me la paso todo el día ahí y no por estar en esa serie no fui al Señor, ¿qué sucede? Voy a perder las bendiciones que Dios quiere para mi vida, lo que Dios está tratando en mi vida, lo que Él me quiere hablar, ¿no? Yo creo que va por ese lado, ¿no? El tiempo, porque dice la Escritura, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Es, por ejemplo, los videojuegos. Otra cosa que de la línea donde tú y yo venimos, Alex, es algo de que no le compres videojuegos a tus hijos, hermano, ¿sí? No le compres. ¿Qué? Ibas a decir algo. Dale. Yo creo, en lo particular me gustan los videojuegos, no los juego mucho, pero también hay que ver el tiempo. ¿Qué sucede si yo me desvelo yo me tengo que levantar al trabajo a las 6 de la mañana para irme a trabajar, pero me quedé jugando una partida hasta las 3 de la mañana? ¿Cómo creen que me vaya a sentir al otro día? Se me va a hacer tarde para levantarme y hacer mi devocional, para hacerme mi lonche. Es más, puede que hasta me quede dormido para irme al trabajo. Yo creo que todo tiene que ver con el tiempo. ¿Ibas a comentar algo? No. Dilo, suéltalo. Yo creo que como cristianos debemos ser mayordomos del tiempo, de usarlo correctamente. Porque no solamente están en los videojuegos, están por ejemplo las películas. Ok. Entonces, esas personas que castigan y que flagelan el escuchar música, el escuchar una canción de X género, sea de la radio, el género que ustedes quieran. Hardcore. Bueno, esas cosas estamos hablando de otras cosas. Hardcore. A ver. Pero, por ejemplo, hablando de la radio, que vas en tu carro, no te ponen esa clase de gritos Sí. y de sonidos. Bueno, pero vas en tu carro, por ejemplo, y pones una estación, no sé, X, y empiezas a escuchar tus salsas, por ejemplo, Fer. Tus cumbias, empiezas a escucharlas en el carro. Sí. Eso es caería en estar fuera de orden. Sería estar fuera de la voluntad o de la gracia del Señor. Bueno, lo primero que debemos de entender es todo fue creado por Dios. Dios lo permitió por una razón. Exactamente. ¿Verdad? De ahí partimos. No quiere decir que el Señor haya hecho el reggaetón. Creo que Eso sí no lo hizo. Es como el único género que yo digo, bueno, pues no. Pero bueno, al final el Tenga misericordia de ellos. El Señor lo permitió. Pero bueno, trayendo esto al tema, Dios crea las cosas. Y si Dios crea las cosas, es por ejemplo como decir, si un legalista dice, es que es pecado gastarse el dinero para salir a viajar, porque no dudo ni un poquito que haya alguno de esos que diga, que pueda llegar a decir eso, ¿no? Es que soñé con mis
inspirarme en un tal vez. Es que ayer ni siquiera pude el pecado vencer. Hoy hay un descontento, tantos halagos inciertos a quienes dicen que es un ministerio. Y nunca faltarán los que creerán que tienen el talento. Y pasamos desapercibidos, en santidad supuesta usamos dones para alimentar el ego, lo que Dios detesta. Cuidamos el talento en una vida de oración. Pensamos cómo terminar el día sin su aprobación. Hasta cuándo volver a su pueblo, reconstruirá su templo y pedirá el avivamiento y de rodillas clamando por esto. Y es que en lo personal es peor el pecado oculto. Me es difícil con la viga ver que dicen sus insultos, más absurdos que cristianos que no saben por qué son salvos, pues sus bocas no profesan regeneración en situaciones vanas. Aparte está codicia, porque tu pueblo solo se engaña. Sí, sí, porque tu pueblo solo se engaña. Y permíteme morir entonces, ya. Despójame del cuerpo de muerte que me carcome y aleja de mí el viejo hombre. Permite que discierna cuando por ti no fluye y permíteme morir entonces. Despójame del cuerpo de muerte que me carcome y aleja de mí el viejo hombre. Permite que discierna cuando por ti no fluye. Cuando busqué agradarte, supe que primero me amaste y enseguida comprendí que nunca iba a impresionarte. Si hoy te alabo es porque eres digno, si hoy soy salvo es porque eres digno, si fui predestinado es porque eres digno, y aun si fuera condenado sigue siendo digno, cordero inmolado y para siempre digno, yeah. Y permíteme morir entonces, ya. Despójame del cuerpo de muerte que me carcome y aleja de mí el viejo hombre. Permite que discierna cuando por ti no fluye y permíteme morir entonces. Despójame del cuerpo de muerte que me carcome y aleja de mí el viejo hombre. Permite que discierna cuando por ti no fluye.
Pero, por ejemplo, ¿por qué si yo tengo mi familia, mis hijas, y el Señor me da la oportunidad, por ejemplo, de ir a conocer Europa? Sí, o sea, ¿realmente estaré pecando yo al gastar ese dinero para ir a darme un viaje? No. ¿Por qué no? O sea, la verdad es que no. Sí. ¿Por qué? Porque voy a tener esa oportunidad de ir a conocer, voy a tener esa oportunidad de ver las maravillas del Señor. Digo, a mí que me gusta tanto, ahora que íbamos, por ejemplo, en camino hacia la playa, el tan solo ir viendo los paisajes que luego el Señor te regala, porque realmente son regalos, el Señor te regala ese tipo de cosas, ¿no? Incluso aquí en Aguascalientes sabemos que tenemos uno de los cerros donde tenemos uno de los paisajes más impresionantes que se puedan encontrar, porque en el Cerro del Muerto da muchos matices, por ejemplo, el sol cuando se está metiendo, ¿verdad? Y ese tipo de cosas en el cual tú te puedas realmente gozar en una libertad. Pero para tú poder realmente gozar en esa libertad en el Señor, estamos entrando ya también a temas, creo yo, y no sé si están de acuerdo conmigo, pero creo yo que estamos entrando también a temas de una cosmología que el cristiano debe de tener. O sea, esto no es por eso que tenemos tanto radicalismo. Sí. Tenemos por un lado legalista, pero tenemos por un lado libertino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cosmovisión, desde una perspectiva bíblica, no está correctamente aplicada, ¿verdad? Sencillamente no está correctamente aplicada. Hablando, por ejemplo, de la música, conociendo el tipo el género de música que yo escucho, yo por lo general no ando compartiendo el tipo de música que yo escucho. Conmigo sí. Con ustedes sí. Pero digo, voy a una reunión y no ando. De hecho, a mí cuando me preguntan, prefiero a veces no opinar. No porque lo que escuche, no sé, digo, van a empezar con sus cosas de que a lo mejor ni se les entiende ni nada, cosas por el estilo. Bueno, es un gusto que el Señor me ha puesto por esa música, ¿verdad? Y también he entendido que si el Señor me ha puesto, por ejemplo, ese gusto por esa música, y tal vez lo hago para mí nada más, en donde yo pueda tener un espacio para mí, de escuchar esa música, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero esto también no significa que no me goce también tanto como escuchar, por ejemplo, una alabanza, ¿sí? Y son contrastes, porque de una forma en la música que a mí me gusta es un género muy fuerte, muy duro, pero por otro lado, voy a las alabanzas y son pues, completamente lo opuesto y lo contrario, ¿sí? Sin embargo, en las alabanzas encuentro muchas de las veces, y eso sí tengo que ser muy sincero, ¿verdad? Cuando vienen, por ejemplo, pensamientos a mi cabeza, yo sé que al escuchar la música que escucho no me va a traer una tranquilidad. Y ahí es donde tengo que hacer ya la dicotomía. Ahí es donde tengo que también yo entender, dentro de mi cosmología, qué también es lo que me conviene, ¿verdad? Entonces yo digo, voy al Señor, necesito ir al Señor, tal vez voy a ponerme a orar, ¿qué es lo más propicio? Pues no me voy a poner a orar con la música que yo escucho. Me voy a poner a orar tal vez con algo que realmente... De Johann Sebastian Bach. Algo que yo con lo que realmente pueda ir al Señor. Yo sé que al Señor lo puedo nombrar y lo puedo invocar en cualquier lugar, ¿verdad? Eso también es otra cosa. Pero tenemos que tener esa dicotomía, y esa dicotomía y esa cosmovisión, que por eso yo creo que ahorita tanta gente se pierde, pero se pierden tantas tradiciones tan ridículas, ¿verdad? E incluso ellos mismos se prohíben y se restringen de muchas cosas que aún el Señor les ha puesto para disfrutar. Exactamente. ¿Verdad? Dice la Escritura, todo me es lícito, pero no todo conviene. Así es. Pues bueno, para ir concluyendo este primer podcast, ¿algo que quieran comentar para ir finalizando? ¿No? Creo que bien lo menciona Fer, todo, más que Fer, la Escritura. Todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. Debemos también entender que la música, en ciertas facetas, no que sea mala, pero simplemente los ritmos y los tonos nos pueden llevar a una depresión cuando estamos pasando en situaciones adversas. Entonces, ahí sí vendría a ser contraproducente, ¿no? Sea la melodía que sea, o sea, sin la necesidad de tocar la parte
hablada, o la canción, o como se puede decir en la letra. La melodía, hay melodías que en ciertas ocasiones no son convenientes, aunque no tengan ni siquiera letra, no son convenientes por el estado de ánimo que tenemos. Desde ahí, ¿no? O sea, sin necesidad de la letra. Y muchas personas atacan mucho la música. Es que la música es mala, la música esto, no menciona al Señor. Yo prefiero escuchar canciones de Dios. Pero van a Netflix, van a sus televisiones y ven películas no cristianas. Exactamente. Ven películas donde hay superhéroes peleando y no es algo cristiano. O sea, no es que esté mal. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros hemos visto Watchmen, ¿no? Muy buena. Los piratas de Watchmen. Somos los originales. Los vigilantes. Los cristianos vigilantes. Pero lo que sí es, hemos visto eso, hemos visto Vengadores y otras, pero entendemos y comprendemos que no es malo, ¿sí? Aunque muchos de ellos, como menciona Fer, se ponen cargas extras. Uh-huh. Muchos pastores, muchos, de donde salimos, por mucho tiempo atacaron la batería y por mucho tiempo atacaron el Facebook, que era cosa del diablo. Y hoy sus transmisiones, a base en la pandemia, están siendo por Facebook. Y no porque en el Facebook no haya maldad, porque abunda. Sí. Pero también, ¿en qué lo estoy usando? Es que ahí es la cosmovisión, como lo ves, lo mencionabas. Sí, la forma en que vemos y hacemos todas las cosas. Eso es muy importante, la cosmovisión en la cual estamos. ¿Qué es la cosmovisión? Porque a lo mejor hay unos hermanos que a lo mejor no lo entienden. ¿Qué es una cosmovisión? Cosmos, universo, general, amplio, y visión, pues tu forma de ver el mundo o ver el cosmos. Resumido, la palabra es la forma en que tú ves las cosas, uh-huh. La forma en que nosotros vemos la escritura, la forma en que nosotros vemos la música. He aquí, para concluir, darles un spot informativo. Nosotros como iglesia, a lo mejor muchos no lo saben, pero más que tan reformados o más que calvinistas, se podría decir que somos más neocalvinistas. Y aunque se ataca el neocalvinismo y se piensa que el neocalvinismo es aquello que mete en música moderna, no es así. El neocalvinismo tradicional, el verdadero neocalvinismo, es aquel, precisamente, que le da su lugar a cada esfera de la vida. Es aquel que entiende que todo es creado por Dios. Es aquel que entiende que hay momentos en los cuales tenemos que trabajar y en ese momento glorificamos a Dios. Hay momentos para echar cotorreo y en ese momento glorificamos a Dios. Hay momentos donde hay que hacer comida y ese tiempo glorificamos a Dios. En todas las áreas, ahí está Dios, no solamente en la iglesia. Y es aquí donde el peligro de los legalistas están, que todo lo quieren enfocar al lugar de reunión. Todo en el lugar de reunión, todo siempre en el lugar de reunión. He aquí el problema y su cosmovisión de ellos, su forma de ver las cosas, que todo lo quieren encerrar en el tiempo congregacional. Y obviamente el tiempo congregacional tiene una solemnidad, tiene normas y tiene estatutos que se tienen que hacer. Pero no son las mismas normas que llevamos en el trabajo. No son las mismas normas que hacemos al comer, no. Nosotros tenemos normas para cada una de las cosas. Y cada una de las cosas que hacemos debemos glorificar a Dios. Amén. ¿Quieren despedirse con algo? ¿Una canción, Quique? Una canción. No me viene ninguna ahorita a la mente, pero yo creo que es una bendición poder hacer esto. Porque nos va a ayudar a reforzar nuestras creencias. Va a ayudar a la iglesia y a los que pueden escuchar, la verdad. Yo creo que el Señor ha sido muy bueno. Nuevamente gracias por invitarme, Alex, aunque tengo poco en la iglesia, de reunirme con ustedes, ¿verdad? Y bueno, el Señor ha sido bueno y el Evangelio, el verdadero Evangelio, es aquel que le da toda la gloria a Dios. ¿Sí? El hombre no tiene nada que ver. El Evangelio es que Dios nos salvó por su pura misericordia.
no porque nosotros fuésemos buenos, fuésemos especiales. Él simplemente así lo quiso. Así es. ¿Algo más, Fer? Pues no, solamente para terminar, bueno, vamos a estar tratando de tocar estos temas que regularmente no se preguntan. Al menos es parte de lo que yo quisiera hacer, porque luego tenemos estas dudas. Por ejemplo, esto que hablamos, ¿no? Entonces, ¿soy malo? Sí, sí lo eres. Y no podemos callar la verdad, porque si la callamos, simple y sencillamente negamos a Cristo y no estamos para eso. Van a empezar a surgir todas estas preguntas. Igual si la iglesia quisiera tener alguna pregunta en particular que tocáramos, lo podemos también llevar a cabo. Y pues bueno, no sé a dónde más se vaya a subir esto, pero también si alguien más quisiera preguntar algo adicional, pues creo que pudiéramos abarcar esos temas también. Así es. Sí, podrían, la iglesia, pues a lo mejor tiene inquietudes que no sabemos y pueden opinar, ¿no? Pueden preguntar. Con la ayuda de Dios, poder contestarlas. Así es. Pues bueno, esperamos que haya sido de bendición y esperamos pronto volver a hacer el próximo podcast. Es una serie y al terminar, pues bueno, ya planearemos a ver si hacemos otra o si no, y ya Dios irá dando forma, pero por mientras esperamos, hermanos, que nos apoyen con sus comentarios y que también nos apoyen al escuchar esto, hermanos, y que lo analicen, que no nos tiren a Lucas, sino que realmente analicen lo que estamos hablando y que nos cuestionen. Así es. Que nos cuestionen para ver si lo que decimos es verdad y que sean como lo debería. Pues bueno, Dios les bendiga y hasta pronto. Gracias, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Inmenso amor por mí, tu vida entregaste en el gran sacrificio. Tu amor que me das, tu perdón me hace perdonar. Aquí estoy, sé que tu deseo soy, santo por gloria y poder. Inmenso amor por mí, tu vida entregaste en el gran sacrificio. Vamos a decirle más.
Esto fue una producción de Iglesia Misio Aguascalientes.